Servicio Divino de Palabra, domingo 6 de diciembre de 2020. Apóstol Gerardo Zanotti. La palabra para hoy está en 1 Juan, en el capítulo 5, en el versículo 20, y ahí dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ante todo, los cordiales saludos del amado apóstol de distrito y el deseo de que podamos disfrutar esta hora más allá de las distancias y de las situaciones que imperan y de los distanciamientos obligados por la situación. Pero nada nos puede impedir vivir en una comunión entrañable, esa que le pedimos al Padre, para que nos permita entender y sentir las mismas cosas. Y esta palabra de hoy, entonces, en el texto había una palabra, hermanos, que me llamó poderosamente la atención, y es entendimiento. Porque digamos que hay un primer escalón, que es la fe. Y creer, poder creer, es un hecho de gracia de Dios. No todos pueden creer. Pero si creemos, el apóstol mayor ha dicho, a veces no entendemos a Dios, pero creemos y confiamos en Él. Y entonces la fe es el primer estamento, el primer escalón. Si podemos creer, sabemos que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, confiamos en Él y queremos alcanzar esa comunión, el cumplimiento de la promesa. La fe. La fe que hace que como dice también en la Escritura, para el que cree, todo es posible. Pero el apóstol en el texto hablaba del entendimiento, dice concretamente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y entonces se agrega otro elemento, el entendimiento. Y ese entendimiento viene a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de la manifestación del Espíritu Santo. En Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces cada uno de nosotros podemos desarrollar ese vínculo con ese don del Espíritu Santo que hemos recibido a través del sellamiento. Eso corre por cuenta nuestra, desarrollar ese vínculo con ese don del Espíritu Santo que va a traer de lo que es de Dios, de lo que es de nuestro Señor Jesucristo, y nos lo va a hacer saber. Y entonces podemos empezar a abrir la puerta de lo que es el entendimiento, porque el Espíritu Santo nos hace entender. Nuestro Señor Jesucristo apareció en medio de los hombres, nacido de una mujer, como hombre entre los hombres, pero también como Dios entre los hombres. Y vino a mostrar al Padre. Y quisiera que todos pudiéramos reflexionar una y otra vez, porque muchas veces leemos la Escritura y tenemos acceso a ella, pero que la Escritura no se convierta en teoría, en algo que le pasó a otros en otro momento, a otras personas, y entonces solamente leemos la Escritura para informarnos acerca de cosas que sucedieron hace cientos de años atrás, sino que esas personas, esos tiempos, esos hechos, somos nosotros, traspolados a otro lugar, a otra geografía, a otro tiempo, pero lo que pasa por el corazón del hombre siempre es lo mismo. Y entonces ese Espíritu Santo nos trae lo que es de Él y nos lo hace saber. Y nosotros queremos aprender, queremos entender, porque el entendimiento enriquece todavía la fe. Es como si pudiéramos subir ahora a otro escalón. El primer escalón es el de la fe. Creemos y confiamos, aun cuando a veces no entendemos. Pero hay otro escalón, el de entendimiento. Entender cómo funciona la patria celestial.
entender cómo funciona la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, en nuestro Señor Jesucristo se cumplen todas las promesas, las profecías y las garantías que dio Dios para aquel que ama, que es el hombre en su naturaleza. Y cuando el apóstol dice que cuando dice que Dios dio todas las garantías, la verdad, Dios tiene que darnos garantías. ¿De qué? Si es el creador y el criador de todas las cosas, si es el eterno, pero en su amor y en su misericordia da garantías. La primera promesa de que iba a mandar a aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, la promesa de que iba a enviar ese don del Espíritu Santo. Y en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice, en el final del 13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Las arras es un modelo de contrato, es un modelo contractual, que en aquel tiempo se usaba mucho y cuya característica principal era la que existía un primer pago que garantizaba los pagos futuros por la compraventa o por alguna cuestión contractual. Las arras es el primer pago, es la garantía de que se van a hacer los otros pagos. Y cuando en Efesios entonces dice que el Espíritu Santo es las arras de la herencia, nos está diciendo que ese don del Espíritu Santo, que eso que nos fue dado por gracia, es la garantía que nos da Dios de esa herencia que tiene preparada para cada uno de nosotros. Pero es necesario vincularnos con ese don del Espíritu Santo. Y entonces, de vuelta, nuestro Señor Jesucristo fue muy abundante en mostrar cómo era el Padre. ¿Y para qué queremos saber cómo es el Padre? ¿Y para qué queremos saber cómo es la patria celestial? Queremos saber cómo es y necesitamos saber cómo es para enriquecer nuestra fe, porque esperamos ir allá, esperamos alcanzar la comunión con Dios. Y si esa patria celestial fuera otro país, ese otro país tiene reglas, tiene normas, tiene costumbres, tiene formas de hacer y de ser distintas de las que se viven acá, en medio de los hombres. Y esta es la batalla de la fe. Y entonces solo algunos pasajes que muestran de qué manera nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar a Dios. Porque los hombres ya se habían hecho su plan de vida de alguna manera con la ley que imperaba, y también habían tomado sus criterios, ¿no? Cuando Jesús dice a un paralítico, al que le perdona los pecados, mejor dicho, al que lo cura, y todo el mundo se maravillaba y algunos se escandalizaban, y entonces le dice, ¿qué es más importante que te dé? ¿El perdón de los pecados o que te diga levántate y anda? Puedo hacer las dos cosas. Pero para nosotros, ¿qué es más importante? Y pensemos en una situación de alguien que es paralítico, que no se puede movilizar, o que tiene alguna carencia en su vida, en su salud importante. Y viene Dios y te dice, yo te curo, pero también te puedo perdonar los pecados. ¿Qué querés? Seguramente la sanación cambia la condición social de vida de una persona. Pero nosotros, ¿qué queremos? ¿Que cure nuestras heridas? ¿Que no nos duela nada? ¿Que no nos pase nada? ¿Que adquiramos esa herencia en perfectas condiciones? ¿O preferimos andar, porque es más importante, bajo el perdón de los pecados? Son decisiones que las podemos hacer desde nuestra fe o también desde nuestro entendimiento. Pero sería bueno que aparte entendamos lo que creemos. El apóstol mayor dijo, tenemos que saber lo que creemos. Y entonces, en muchas partes también nuestro Señor Jesucristo empieza alguna oración diciendo, oísteis que fue dicho, haciendo referencia a aquellas cosas que habían sido manifestadas hasta ese momento. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si estás enemistado con tu hermano, eso también es pecado.
Y ese yo te digo es como aquel que nos viene a decir algo del lugar donde se genera la voluntad de Dios, porque Él es Dios en medio de los hombres. Y entonces alguno podría decir, bueno, yo no maté a nadie, como muchas veces como cristianos se escucha, yo no le hago mal a nadie. Pero no se trata de no matar, se trata de la enemistad y la posición de corazón que tenemos para con nuestro prójimo. De eso se trata, es un valor superlativo, es otra cosa. Dice, si traes tu ofrenda al altar, esto está en Mateo, en el capítulo 5, versículos 21, 22, 23, 24. Si traes tu ofrenda al altar, pero estás enemistado con tu hermano, deja la ofrenda por ahí, andá, reconciliate con tu hermano y después trae la ofrenda. Y de vuelta, a veces podemos venir a ofrendar a la casa del Padre y estamos peleados con todo el mundo. ¿Será digna esa ofrenda? Podremos decirle, Padre, mirá, yo a este o aquel la verdad que no tengo una buena relación, ni la pienso tener, pero yo te ofrendo. Yo te ofrendo mi tiempo, yo te ofrendo de lo que tú permites que yo administre, yo ofrendo, Padre. La ofrenda no compensa la ausencia de la reconciliación. Jesús vino a mostrar cómo es el Padre. Porque las situaciones y las cosas que les pasaban a las personas y a los discípulos de Jesús, a los que lo acompañaban y a los que lo miraban de cerca o de lejos, son las mismas cosas por las que pasamos nosotros y sentimos nosotros. Y entonces está ese pasaje de los hijos de Zebedeo, ¿no? La madre se presenta a Jesucristo y le pide a ver si sus hijos pueden estar, dos hijos, pueden estar sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y Jesús les dice si fueron bautizados en su bautismo, si pueden beber de su copa, y ellos le dicen que sí. Jesús le dice que está bien, que pueden participar de su bautismo, que pueden beber de su copa, pero quien está sentado a la derecha y a la izquierda de Jesucristo no forma parte del arbitrio de Él, sino del Padre. Y de vuelta, es necesario aprender cuáles son los códigos del Padre. Porque cuando los discípulos de alguna manera discutían acerca de quién era el mayor en medio de ellos, cuando no estaba Jesús, Jesús se inclinó y le lavó los pies a todos. Y dijo, el que quiere ser el mayor, que esté dispuesto a servir. Y seguramente se acabó la discusión. Porque el Dios sobre la tierra se inclinaba a servir, a lavarle los pies a los demás. Y ese sumergirnos en la Escritura para entender, para sentirla en lo profundo del corazón. Porque la Escritura, como fue dicho hace muchos años, es letra muerta, el Espíritu la vivifica y el Espíritu trae de lo que es del Señor y nos lo hace saber. Es como que nos sienta y nos dice, mira, las cosas en la casa de mi Padre son así. Y muchas veces esas cosas en la casa de nuestro Padre no son como nosotros pensamos. A veces no son como nosotros queremos. Porque siempre somos llamados también a amar al prójimo. Mandamiento principal. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces, hermanos, a lo mejor tenemos ganas de decirle a Dios, pero tú sabes quién es mi prójimo. ¿No te habrás confundido con este mandamiento? ¿No será esta indicación para otro y no para mí? Porque yo tengo un prójimo. Pero en la ley de Dios no hay letra chica. Jesús vino a traer el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que Dios quería decir cuando decía lo que decía? De esto se trata. Y entonces aspiramos en ese proceso de entendimiento que rogamos al Padre, alcanzar y poder tener una misma relación, la misma relación que tenía nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Jesús dijo, yo y el Padre una cosa somos. Nadie llega al Padre si no es por mí, pero nadie llega a mí si no es por el Padre. Y no es por un juego de palabras. Es esa relación de respeto, de ubicación, pero de veneración, de inclinarse delante del Padre, de no ocupar el lugar del otro, de no pretender ocupar el lugar del otro, de sentir compasión por el otro cuando es necesario. Porque Jesús se inclinó al prójimo.
independientemente de quién era el prójimo. Y acá me anoté algunos casos, hermanos. Habló con la mujer samaritana. Los judíos no hablaban con los samaritanos, adoraban en otro monte, tenían diferencias. Pero Jesús fue y se sentó y habló con la mujer samaritana, hasta casi vulnerando todas las leyes de ese tiempo, porque un rabí tampoco era esperable que conversara con una mujer sola. Jesús invitó a Zaqueo, el recaudador de impuestos, y dijo que iba a comer con él, iba a cenar con él. Y el recaudador de impuestos, por razones obvias, debe haber sido una de las personas más detestadas en la zona. Jesucristo se compadeció por el paso de la viuda de Naín con su hijo muerto. Jesús habló y colocó buena y gran enseñanza con el tema de la mujer adúltera. Y también está el caso de Bartimeo, ese ciego que estaba en Jerusalén, y cuando escuchó que pasaba Jesucristo, entonces clamaba por Jesús, reconociéndolo como el Salvador. Y hay un hecho muy particular: algunos querían apartarle a Bartimeo de Jesús para que no lo molestara. Hermanos, si pongamos las cosas en contexto, Jesús le devolvió la vista y Bartimeo, dice en la Escritura, lo siguió. Porque después de que Jesús nos enseña, de que Jesús nos muestra, de que Jesús nos acaricia, de que la palabra nos abraza, entonces ahora es necesario el otro punto: querer trabajar, querer retener lo que nos explica, lo que nos enseña, y ponerlo por obra. Hermanos, para darle lugar al amado evangelista, nuestro Señor Jesucristo no pretende que alcance. La redención no la vamos a encontrar estando libres de pecado. Dice en la Escritura que Él va a secar la última lágrima de los ojos de los suyos. Tampoco Jesucristo espera que demos la vida como la dio Él. Solo espera que creamos en Él y que seamos capaces de amar al prójimo en serio. Y si podemos escuchar la palabra, leer la palabra, guardarla en el corazón desde esa perspectiva de que Jesús vino a mostrar cómo es el Padre. Es como aquel que cuando a veces uno planea unas vacaciones y entonces mira cómo va a estar el tiempo en el periodo de vacaciones y arma la valija en función de esas expectativas. Pero a lo mejor nos encontramos circunstancialmente con alguien que vive en ese lugar a donde nos vamos a ir de vacaciones. Y nosotros a lo mejor no nos llevamos nada de abrigo, porque vimos en el clima que no va a ser necesario. Pero este que vive allá nos dice a la noche: llévate un pullover porque refresca. Es un ejemplo simple, pero Jesucristo, que viene de estar al lado del Padre, viene y nos dice cómo son las cosas en la casa del Padre. Después nosotros podemos decir: bueno, no, está bien, no importa, yo no voy a tener frío a la noche, no llevo nada. Pero Jesús nos enseña, Jesús nos avisa antes.